El canal del Congreso presenta A las palabras no se las lleva el viento. Nos comunican algo o simplemente quedamos fuera de su universo. Aquí nos importa la palabra en su contexto, colocada en los hechos y recuperada desde la experiencia personal. Por eso, te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. ¿Qué tal? Les saluda Anaí Vázquez y me da un enorme gusto compartir con ustedes este programa en el que buscamos acercarnos a los conceptos y a las palabras utilizadas regularmente en el Congreso de la Unión. Y saludo también con mucho entusiasmo a mi compañero Juan Becerra Costa. ¿Cómo estás? Muy bien, Anaí, qué gusto saludarte como siempre. Y me sumo a tan cordial y entusiasta bienvenida y a nombre de todo el equipo de Te Tomamos la Palabra. Los invitamos a recorrer en 27 minutos y 14 apartados los muchos sentidos de conceptos como el que hoy le vamos a presentar. Déjame reiterar, Juan, que uno de nuestros objetivos es acercar el lenguaje especializado al uso colectivo y común para podernos apropiar de los procesos políticos y legislativos que se expresan en un lenguaje que a veces parece indescifrable. Eso es lo que más me gusta de este espacio, justamente, Anaí, procuramos aterrizar desde distintos ángulos, conceptos que con frecuencia solo utiliza el gremio del poder político legislativo en el Congreso de la Unión. Y la palabra anfitriona de este programa es un concepto doble llamado mayoría relativa. Sin este concepto, por cierto, no podríamos decir que vivimos en una democracia derivada de una elección popular. Así de fundamental es la mayoría relativa. Una manera sencilla de hacer una introducción al tema de mayoría relativa es, a ver si me queda concisa y no confusa, la siguiente. Un sistema electoral define cómo se traducen los votos en la conformación de los órganos de representación popular. Esto es sin duda, y para el caso que nos convoca del Poder Legislativo, el cuerpo de personas que nos representarán en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República. Y por otra parte, me atrevo a añadir, Juan, que los dos grandes sistemas electorales en nuestro país son el de la mayoría relativa y el de la representación proporcional. Bien. Ahora, aunque en un momentito varias voces más nos ayuden a aclarar o dibujar este concepto, no sobra de una vez comentar que la elección por mayoría relativa implica que para cada puesto en disputa será elegida la persona que obtenga el mayor número de votos, es decir, se vota directamente por la persona que se desea para representante. Muy bien, vamos a ir articulando y desarticulando este concepto más adelante, pero por lo pronto veamos qué entiende la gente por mayoría relativa mediante una encuesta original y exclusiva de Te Tomamos la Palabra, y también veamos cómo en voz de la gente que entrevistó para estos efectos nuestro compañero Ricardo Guzmán López. Vamos a ver. ¿Vamos? Me llamo Natalia Suárez, soy estudiante de Economía. Considero que la palabra mayoría relativa nos habla acerca de una elección en la que se ganó relativamente, ¿no? Hubo una mayoría que la palabra relativa nos señala que no es toda, pero en proporción sí, entonces es como una mayoría. Mayoría tiene que ser mayor a algo, ¿no? O sea, que nos señale que es más que uno. Soy Eduardo. A mí me parece que es, por ejemplo, ¿no? Si tenemos varios grupos, digamos, tenemos un grupo de 10 personas, pues la mayoría relativa en ese grupo me suena que serían, si son 10, 9, ¿no? Sería la mayoría. Por ejemplo, si tenemos 3, igual 2 sería la mayoría. Entonces, justamente, ¿no? Creo que la mayoría es a lo que todos conocemos como la cantidad mayor, y lo relativo es dependiendo del ámbito en que estés, ¿no? Yo soy Norma. Para mí la mayoría relativa son las votaciones. Yo he escuchado mayoría relativa en la Cámara de Diputados. Mi nombre es Dani Saí y la palabra mayoría relativa, el significado para mí es de varias personas. Mi nombre es Héctor Jiménez, soy operador de autobús. Bueno, siento yo que mayoría relativa es mayoría de votos.
Pues ahí tenemos lo que la gente sabe o entiende por mayoría relativa. Y ahora, para quienes gusten de la historia política mexicana, puede ser de interés saber que la Constitución de 1917 adoptó en un principio un sistema de mayoría para conformar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pues muy buen dato, Anaí, sobre todo para quienes nos gusta seguirle la pista a los orígenes de nuestra democracia y pues a cómo va evolucionando. Ahora, el concepto de mayoría relativa como parte del lenguaje parlamentario proviene de un sistema electoral prácticamente no deja lugar a dudas en un estricto sentido de su definición. Y para este tipo de definiciones y explicaciones, Juan, nos auxiliamos de la experiencia y estudios de nuestras estimadas abogadas Claudia Ortega Medina y Laura Ruiz García. Vamos a ver qué nos prepararon. Vamos. Es un gusto volvernos a encontrar. El día de hoy nuestro tema será mayoría relativa. ¿Qué es la mayoría relativa? Bueno, nos referimos al candidato o candidata que es el más votado en nuestro distrito electoral. Tenemos 300 diputados elegidos por mayoría relativa y 2 senadores por cada entidad federativa y la Ciudad de México. Así de fácil, es el que gana más con tu voto. De ahí la importancia de saber por quién vamos a votar el día que ejercemos el sufragio. Y estos diputados y senadores son los que con su voto decidirán qué leyes son las que se aprueban. El de mayoría relativa es el sistema electoral más fácil de comprender, pues gana quien obtiene el mayor número de votos, sin importar el número de votos que obtengan en su conjunto las demás personas contendientes. De tal manera que una persona puede obtener el triunfo con un 30% de los votos a su favor, no obstante que el resto de las opciones sume un 70% de los votos. Para las y los electores es fácil emitir su voto, pues solo deben marcar el nombre de la persona por quien votan. Y para las y los funcionarios de casilla es más sencillo realizar el recuento de votos. En México, este sistema se aplica para la elección de presidencia de la República, diputados y diputadas y senadores y senadoras. En estos casos, los partidos políticos buscarán postular personas con reconocimiento de las y los habitantes del país, del distrito electoral o del estado de que se trate para obtener el triunfo. Una de las ventajas de este sistema es que da la oportunidad a la postulación de candidaturas independientes, es decir, candidaturas sin ningún apoyo de un partido político. La crítica es que originan un buen número de votos desperdiciados, pues los emitidos en favor de las personas que no ganaron la elección no son considerados de ninguna manera, lo que impide que las minorías puedan tener representación en el Congreso. La mayoría relativa se previó desde la promulgación de la Constitución de 1917, conjuntamente con la elección directa. Y fue el único sistema electoral hasta 1963, cuando se incorporó la figura de diputados de partido, conforme a la cual, si un partido político alcanzaba un 2.5% de la votación a nivel nacional, se le otorgarían 5 diputaciones para sus candidatas y candidatos y otra curul por cada medio punto más, como un máximo de 20, lo que es el primer antecedente de la representación proporcional en nuestro país. Pues como siempre, muy detalladas y claras las explicaciones y el contexto que nos aportan sobre mayoría relativa Claudia Ortega y Laura Ruiz García. Además, con sus explicaciones vamos también reconociendo en el vocabulario parlamentario electoral otros modos y otras formas existentes como es la representación proporcional. Y qué ganas de no confundirnos, pero recordemos que la mayoría relativa también se conoce como mayoría común, mayoría ordinaria o simple, nada más, mayoría. Fíjate que en esta ocasión muero de ganas de reparar en el significado aislado, tanto de la palabra mayoría como del adjetivo relativa. Mira, se nos llena el corazón cuando pensamos en mayorías, como pues suena bastante bien, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Como que incluye a todas las personas y sin embargo, justamente deja a un lado a las minorías. Es cierto, Anaí, así como exploraste la palabra mayoría, a mí en cambio me fascina la palabra relativa porque se acerca muchísimo a casi todo lo que vemos en la naturaleza humana.
El diccionario dice de la palabra relativa que es lo subjetivo, lo discutible, lo arbitrario, debatible y controvertible. Somos seres sumamente complejos, llenos de relatividades y como egresado de psicología puedo disfrutar mucho de todas esas rendijas de la relatividad humana. Ya viajaste a lo lejos. Juan, yo quisiera comentar también algo que puede serles de interés a nuestras audiencias especializadas del canal del Congreso. En el Reino Unido y en algunos de los países con los que este ha tenido historia, como lo son Canadá e India, existen aún hoy en día sistemas de mayoría relativa puros. ¿Cómo ven? Bueno, súper interesante dato, ahí lo tenemos. Pero bueno, sigamos porque toca el turno de preguntarle a nuestro increíble filólogo de cabecera, Ignacio Martín, cómo descompone, cómo describe, cómo recompone el concepto doble de mayoría relativa. Ahí le estamos aventando a nuestro filólogo un torito, querido Ignacio, ¿cómo estás? Gracias. No sé si eso de increíble es porque no se me cree o... No, tiene que ver con un sentido de que es muy bueno a veces para poder entender que sea creíble. Ya lo han dicho, mayoría y relativa, o sea, mayoría, como decía Anaí, es los más en algo. Podríamos decir eso de la mitad más uno, lo que hay más de algo, ¿no? Es la mayoría. El quid de la cuestión es ese relativa. Mayoría viene de mayor, o sea, más que. Okay. Con el sufijo, ya hemos hablado de esto de los sufijos, ura sería el de legislatura, ia hace lo mismo, hace sustantivo. Mayoría es el nombre de lo que hace mayor. El relativo viene de relativus, o sea, es de esas palabras que casi es tal cual en latín como o sea, era en latín como es en nuestro idioma, y aunque parezca, dice algo que tiene una relación que lleva hacia atrás o hacia otro lado. Okay. De ahí viene relativo. Entonces, ¿qué es eso de una mayoría relativa? Los más en algo, pero a la vez. Tú lo dijiste, no es que haga de lado, al contrario, toda mayoría en el fondo es una suma de minorías. Porque aunque seamos parte de una mayoría en algo, en lo que sea, siempre esa mayoría, desde otra perspectiva, va a ser de alguna manera minoritaria, no todos. O sea, hay que ver de dónde es mayoría, ¿no? Relativamente a qué se refiere esta mayoría, de acuerdo al universo de la población. ¿Algo por ahí? Sí, o sea, si decimos mayoría relativa, también nos suena mayoría absoluta. En lo político, mayoría absoluta es una mayoría que, no quiero usar imponer, una mayoría que marca al resto. Pero incluso esa mayoría, con respecto a otros grupos, va a ser minoritaria. O sea, puede que haya los seguidores de un equipo de fútbol son mayoría, pero a lo mejor con respecto a los seguidores de otro deporte son una minoría. Es un ejemplo un poco absurdo, pero es como para que entendamos. A ver, a ti que te gusta el fútbol, son mayoría los fanáticos del Real Madrid si los comparas con los fanáticos de otros equipos, pero ¿qué tal si juntamos a todos los fanáticos de todos los equipos? Van a ser mayoría con respecto a quienes le van a dar. Son mayoría los antimadridistas, claro, por ejemplo, y si lo llevamos aquí, pues mejor no nos metemos en temas serios. Sí, yo como soy republicano, pues ¿qué te puedo decir? Muy importante vincular esta explicación con lo expuesto por las abogadas y tenerlo muy en la mano en el bagaje cotidiano, porque para poder hacernos corresponsables de un sistema democrático no podemos ignorar sus bases, sus vericuetos, ni cómo se apalabra o denomina este. Bien señalado ahí, Anaí, sin duda alguna. Vamos ahora a una suerte de pausa artística para escuchar cómo suena la mayoría relativa en la 10ª, compuesta exclusivamente para este programa por la talentosa Evelyn Acosta, acompañada siempre con la jarana de Ulises Martínez. ¿Vamos? Vamos a ver. Conceptos, definiciones pero expresados en rima, pues la lengua no escatima ante retos y visiones. Decimales construcciones darán conceptos diversos, porque en estos universos donde el léxico se labra, te tomamos la palabra para transformarla en versos.
La mayoría relativa. Sencilla definición. ¿Quién gana una votación? El que más votos reciba. En la mayoría estriban los resultados finales y con estos ideales de democracia y valores se eligen legisladores federales o locales. Es por eso que mediante este principio la gente va a votar directamente por la o el representante. Ante el pueblo vigilante, la democracia es actor principal. Con su labor, tan solo ganar podría quien tenga la mayoría de votos a su favor. Me quedé con ganas de hacer otra reflexión en torno del binomio mayoría relativa. Se trata de dos palabras en femenino y eso me gusta y resuena. Es una observación interesante porque efectivamente no podemos hablar del lenguaje sin incluir las vertientes teóricas del lenguaje feminista, del sexismo y la exclusión que se trasladan al cómo nos expresamos absolutamente todos los días. Fíjate que así es, las palabras evolucionan conforme la sociedad también lo hace y pues desde luego los sistemas o engranes de esas comunidades van arrojando nuevas maneras de renombrarse. Veamos cómo relata esto Ana Soledad Gil, teórica argentina, a quien citamos hoy en este espacio. ¿Vamos a verla? Sí, cómo no. La académica argentina Ana Soledad Gil ha dedicado sus estudios a las humanidades. Gil es coautora del ensayo Tensiones y posiciones respecto de los usos del lenguaje, una batalla no solo cultural, publicado en el Repositorio de Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas. En ese ensayo se puede leer: el lenguaje necesita ser revisitado y mirado a la luz de las nuevas transformaciones acaecidas desde la apertura del todos masculino, la crítica feminista y la visibilización del androcentrismo en sus usos y costumbres. Pues más clara que el agua resultó la cita de Ana Soledad Gil y esto me hace reiterar una reflexión que hemos hecho programa tras programa en referencia a que queremos un lenguaje, una lengua y un habla que dé servicio a toda la población y no una para hacer separatas o discriminaciones por ser tan sofisticada o incomprensible muchas veces. Sí, claro, la palabra debe abrir caminos, no cerrarnos puertas. Y tengamos en cuenta que siempre hay distintas maneras de comprender las mismas palabras. Por cierto, ya decíamos antes que en este caso, mayoría relativa, en el contexto de un sistema electoral y del poder de la Unión, pues parece no tener mucha vuelta de hoja. Pero ¿qué me dices, Juan? Si tenemos al mega experto especialista en darle vueltas a las hojas, al querido filólogo Ignacio Martín, ¿a dónde y cómo nos vas a llevar sobre esta palabra, mi querido Juan, del binomio mayoría relativa? Pues nos va a llevar Ignacio Martín, porque yo la verdad como filólogo dejo mucho que desear, por eso nada como tener la voz del especialista y la experiencia que sus canas nos reflejan. No, doy vuelta a la hoja. Ya creo que en general, pero desde luego cuando llego a mi segunda intervención ya están desmenuzadas las palabras, los conceptos. Hoy, más que nunca, si cabe. Así es, dan portazo, ¿eh? Voy a, jugando con esto que decían, retomar lo de, ¿se acuerdan que les dije mayor, mayoría, mayor, minor? ¿Con qué palabras creen que puedan tener relación? A ver tú, Ana, y mayor. Ay, no sé, mayordomo. Con la... sí, claro. Con la Major League. Ay, como decir fútbol. No, pero sí. Porque tú has dicho Major League, es una palabra en inglés. Y lo voy a llevar a senior y a junior. Mayor, minor o minor, senior, junior. Senior y junior las asociamos con el inglés. Y son tan palabras latinas, son tan latinajos, ¿no? Como mayor y minor. Son las palabras... Senior era... de ahí viene senectud, y eso era el viejo, entonces senior era más viejo, junior era de juno, más joven, mayor es mayor, minor es menor. Entonces, esas palabras que asociamos con el inglés resulta que vienen en eso. Y el propio inglés, tú mismo has dicho, la Major League, una palabra que es tan latina como eso, el inglés la toma. O sea, los idiomas también, igual que hablamos nosotros, también
son relativos. El inglés no viene del latín, pero está lleno de palabras que vienen del latín, como nosotros estamos llenos de palabras que vienen del inglés, del alemán, de otros orígenes. Ok. McKay. No, bueno, pues menudo viaje al que nos ha llevado nuestro querido Ignacio. Y usted que nos está siguiendo ya sabe con toda claridad qué significa mayoría relativa y por qué es tan importante este concepto para nuestro poder legislativo. Les dejamos pensando esto, en lo que vamos a la calle a recuperar lo que nos dijeron por no especialistas consultados al respecto en un segundo sondeo que nos entrega nuestro compañero Ricardo Guzmán López. ¿Vamos a verlo? Vamos con los no especialistas. Yo creo que el concepto de mayoría que se tiene de cierta forma es visual, porque es mercadotecnia, ¿no? Creo que no es tan común de escuchar como se cree. O sea, uno no va escuchando como, ay, sí, la mayoría relativa o no. Casi no es tan común. Mayoría relativa, pues que yo la verdad, lo único que deseo es que votemos todos y que gane el mejor. Es una nueva palabra que yo veo, porque pues casi yo como aquí en esta ciudad, pues conocemos por otras personas, se enfocan en otras palabras, por ejemplo muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una banda normal y una big band, por ejemplo, en una banda normal tenemos un promedio de 5 integrantes, 4, y en la big band tenemos integrantes de a partir tal vez de 10, de 15 y infinidad, ¿no? Entonces creo que ahí varía mucho. En una banda corta, pues con eso son suficientes. Y con una big band apenas si esos integrantes alcanzarían, ¿no? Eso sería lo importante en la palabra de mayoría relativa. Repasando el significado de mayoría relativa, vinculándola con otros conceptos y otras palabras o binomios a manera de lluvia de ideas, Anaí, a mí se me ocurren las siguientes referencias. Tipo de votación, cantidad de votos, representación parlamentaria, elecciones, voto popular, ciudadanía, porcentaje ganador. La contraparte de esos conceptos, Juan, sería a manera de entender representación proporcional, candidaturas plurinominales y representantes de las minorías. Está muy bien pensado así porque una forma muy didáctica de entender y comprender es también a partir de contrastar lo dicho con el extremo opuesto, con lo que significa totalmente lo contrario. Vamos a escuchar cómo explica este concepto el joven influyente, escritor, traductor, profesor y sommelier de té muy seguido en TikTok, que lo queremos muchísimo, Adrián Chávez. Sí, vamos con él. Vamos a ver. La palabra mayoría no ha estado a salvo de los puristas de la lengua, específicamente en lo que se refiere a la expresión la gran mayoría. Es más, yo mismo la he utilizado en algunos videos y se me acusa de estar utilizando un pleonasmo. Un pleonasmo es una expresión que en determinado contexto se considera una repetición innecesaria de significados. Decir, por ejemplo, salir afuera en un contexto en el que es evidente que afuera está implícito en el verbo salir. Muchas personas argumentan que en este caso la gran mayoría es un pleonasmo porque mayoría ya implica la idea de más grande y no existe la menor mayoría. Pero aunque una mayoría por definición es más grande que una minoría, la palabra mayoría en sí misma no implica el tamaño de esa mayoría. O sea que yo podría tener una mayoría o una gran mayoría. Así que no hay razón para considerarla un pleonasmo y en contextos normativos no se la considera como tal. De hecho, como bien sabemos, a la palabra mayoría se le pueden poner diversos adjetivos para calificarla. Por ejemplo, tenemos mayorías absolutas, mayorías relativas, mayorías calificadas y claro, grandes mayorías. El purismo lingüístico rara vez ve más allá de sus narices, pero es precisamente más allá donde ocurren los fenómenos lingüísticos más interesantes. Así como la gente que las compone, las mayorías pueden ser muy diversas. Con muchas más luces sobre cómo se desata y arma el concepto de mayoría relativa, vamos llegando ya lamentablemente, usted lo sabe, a la recta final de este capítulo, Anaí. Mayoría relativa es un concepto indispensable dentro de un sistema electoral moderno como lo conocemos actualmente. Hemos llegado a este binomio desde los caminos del derecho, de la política, del lenguaje feminista, de la décima de la encuesta y de los sondeos. Y no es eso nada más todo lo que hemos abordado, la manera en la que hemos hecho. También desde el rastreo que han posibilitado dos filólogos muy encantadores con los que tenemos la fortuna de contar. Y ahora lo que falta saber, muy importante, es si a ustedes, nuestras entrañables audiencias,
¿Les ha tocado de alguna manera este concepto de mayoría relativa? Escríbanos, contáctenos, no se quede con esas preguntas en el aire porque estamos aquí para tomarles la palabra. Nuestras redes del Canal del Congreso son en Facebook, @Canal del Congreso, en Instagram, @Canal Congreso MX y en TikTok, @Canal del Congreso MX. Y en YouTube, @Canal del Congreso México y en X, antes Twitter, @Canal Congreso, todo junto y en minúsculas, salvo por las dos letras C. Y ahora sí, nos despedimos, no sin antes asegurar que aquí te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. El Canal del Congreso presentó